Hola, hoy tenemos una nueva reseña de otra película de Estudio Ghibli. Esta vez, otra vez es de Hayao Miyazaki. Sería la segunda o tercera película de Hayao Miyazaki en Estudio Ghibli. Y esta es una de las películas más importantes. ¿Por qué? Simplemente porque le da el personaje al logo del estudio, como saben todos y como yo diría que la mayoría de la gente sabe porque es la película más famosa de Estudio Ghibli. El logo de la compañía es Totoro, de la película Mi vecino Totoro, que es la que vamos a hablar hoy. Así de importante es el personaje. Creo que es una de las películas clave del estudio, simplemente no solo porque le dio obviamente de nuevo el personaje al logo, sino porque es una de esas películas icónicas en el sentido en que explora un poco cosas distintas. Las películas hasta ese momento, sí había habido muchas películas obviamente para niños, pero no de esa manera. Podríamos decir que esta es una película para niños pequeños, está dirigida para un público más infantil. Hayao Miyazaki siempre ha dicho que se inspiró de sus familiares pequeños, digamos, para hacer estas películas, sus sobrinas, sus sobrinos. Entonces, y la película es para ellos. Sin embargo, también trata algunos temas un poco más adultos, un poco más serios, y están muy bien hilados con la trama principal, que de hecho es una trama muy inocente, muy infantil podríamos decir, pero que a lo largo o sea, se une bastantes veces con cosas un poco más serias de la vida. De hecho, la historia es bastante seria, sino que no se nos dice desde el comienzo, sino que tenemos un poco que entenderla. Como por detalles, y es que la película es sobre una familia que vive después de la Segunda Guerra Mundial y tiene que irse a vivir al campo. Y pues el campo entre comillas porque el papá sigue trabajando en una universidad, pero se mudan al campo porque tienen que estar más cerca de la mamá, de la madre que está enferma y que está en un hospital campestre, básicamente, en la mitad de la nada. Entonces ellos se mudan en cierta manera. Parece ser que el subtexto dice que es para estar un poco más seguros también, no solo para estar más cerca de la madre, pero sí para alejarse un poco del caos que vive la ciudad en ese momento. Es un padre entonces con sus dos hijas, Satsuki y Mei, que se parece, Satsuki es un nombre muy parecido a otros personajes que ha tenido Estudio Ghibli, pero en fin, las dos niñas, Satsuki es la más grande y Mei es un poquito más pequeña, y la más pequeña obviamente siempre sigue lo que hace la más grande. Entonces al comienzo exploran su casa y se dan cuenta que hay espíritus, que hay entidades, digamos, eh, tradicionales del Japón, podríamos decir, en la casa, que son unos espíritus del polvo bastante bonitos, que son también bastante icónicos y que mucha gente los conoce así no sepa mucho de anime o estudio Ghibli. El caso es que Mei un día se pone a perseguir a otro pequeño espíritu que encuentra en el jardín y encuentra a uno mucho más grande, que es Totoro. Y Totoro es básicamente el espíritu del bosque que vive ahí cerca, muy cerca de la casa de las niñas. Y ellas tienen muchas aventuras con estos personajes. Y obviamente el padre nunca se da cuenta ni nada por el estilo. Y todo bueno, la historia es bastante básica, no tiene ningún punto álgido. Bueno, hay una parte en que Mei se pierde y obviamente hay mucha preocupación, pero ella se pierde primero porque la hermana la regaña, lo que es algo que creo que todo el mundo ha vivido, todo el mundo ha peleado con sus hermanos, sobre todo cuando hay como circunstancias más serias, digamos, en el momento, porque cuando Satsuki le grita a Mei, se trata de que Satsuki, perdón, está tan preocupada por su madre porque le dicen que al parecer ha empeorado su situación en el hospital, que por eso reacciona así, y Mei obviamente no entiende y ella se escapa y se pierde y le quiere llevar un maíz que recogió ella misma a su madre, y de hecho no logra hacerlo, pero cuando Satsuki la encuentra con la ayuda de otros personajes como el famoso gato bus, las ayuda a llevar el maíz hasta su madre. Ella no se da cuenta de que ellas están ahí, se supone, aunque sí entiende que de alguna manera sus hijas llegaron hasta ahí, y pues se devuelven a casa y pues todo es... todo, mejor dicho, todo se soluciona. Y al final de la película, entre los créditos, podemos ver imágenes no animadas en las que la madre vuelve a casa y las niñas empiezan a tener más amigos de los que tenían al comienzo, porque al comienzo tienen algunas amistades, pero
pues apenas están llegando a ese nuevo, digamos, ese nuevo lugar. Como siempre en las películas de Hayao Miyazaki, lo más importante que hay en la película son las locaciones. Obviamente que los personajes son importantes, pero las locaciones siempre son claves en Miyazaki. En este caso, la casa de Mei y de Satsuki y de su padre es una casa que exploramos casi a profundidad porque vemos cuando ellos están limpiando la casa vemos diría que la mayoría de las habitaciones, no recuerdo si vemos la cocina, pero vemos la mayoría de las partes, sobre todo ese fantástico baño que hay como en la parte, digamos, lo que sería como el patio de ropas en Occidente. Ellas tienen como un baño atrás de estos que pues básicamente es un turco, un sauna. Entonces y ahí es donde su padre les enseña que no deben tener miedo a los espíritus y deben asustarlos con felicidad, básicamente con risa. Entonces es bastante bonito. Vemos el estudio del papá, vemos las habitaciones, vemos el ático, vemos la estructura, como es una casa de campo japonesa. Y es muy interesante, es muy, muy interesante. La otra locación que es un poco más bastante más grande, más general, es el campo. Los campos donde trabaja la abuelita que las ayuda, que son campos de arroz. La misma casa de la abuelita la vemos un par de veces en gran detalle. Para ser un personaje bastante secundario lo vemos, y porque ahí está, no me acuerdo si es Ganta o Gonta, Ganta creo que es el niño que también se hace amigo de ellas. También lo vemos a él ahí en la casa porque esa es su abuelita. De los campos vemos los caminos, obviamente el bosque es un gran personaje, y no solo el bosque exterior sino el bosque interior, cuando Mei se adentra en él y trata de pues trata de perseguir al espíritu pequeño, pero encuentra a Totoro, y después cuando Satsuki está buscando ayuda de Totoro para encontrar a Mei. Y también hay una presencia del bosque exterior esta vez, cuando en esa famosa escena que ya la debieron haber visto en la imagen, en el afiche, que es cuando Satsuki está cargando a Mei, que de hecho originalmente creo que Mei no existía en el guión, en el primer guión, y Totoro llega con una... Bueno, no, Totoro la ayuda a cargar la sombrilla, básicamente. Y ella le presta una sombrilla a él para que se proteja de la lluvia también, porque se para ahí y pues las ayuda, digamos. Entonces es bastante interesante todas estas ubicaciones. Además vemos como la oscuridad, vemos un poco la maleza, el musgo, los no, animales reales. No recuerdo si vemos muchos, pero sí vemos mucha vegetación y es muy detallada. El mundo natural se ve como, o sea, se ve al triple, digamos, cuando nos metemos en el bosque. Entonces, como siempre, la naturaleza es un gran personaje en las películas de Hayao Miyazaki. El hospital también podría ser una locación, aunque casi no lo vemos como dos, tres veces tal vez, y más que todo es la habitación de la madre donde está convaleciente. Nunca sabemos de qué enfermedad se trata, posiblemente respiratoria, diría yo, pero pues no lo sabemos a ciencia cierta. Esas son las ubicaciones más importantes, y obviamente los personajes más importantes, obviamente Satsuki y Mei y sus vestuarios, que creo que muchas personas conocen, como los colores, y tiene una combinación de colores bastante clave, podríamos decir. Colores cálidos, colores amables a la vista, podríamos decir, y obviamente atractivos a los niños. Y después está Totoro, el gato bus y los pequeños Totoros, podríamos decir, los pequeños espíritus y los espíritus del polvo, que son muchos otros personajes que no tienen la habilidad de hablar, pero sí hacen ruidos, sí tienen como cualidades que van más allá de los cinco sentidos normales. Tienen unas como poderes, bueno, el gato bus obviamente es un gato y es un bus y es bastante extraño de por sí, pero Totoro, por ejemplo, como ronca, como grita, como salta, como puede tocar como no me acuerdo si es como una flautita o como una armónica, no recuerdo muy bien qué es, pero tiene varias habilidades, podríamos decir, y los pequeños Totoros se pueden desaparecer. Entonces son unos personajes muy interesantes que ni siquiera hablan, lo cual es bastante particular en estas películas de Hayao Miyazaki, porque la mayoría de personas hablan bastante, podríamos decir, pero hay uno que otro personaje de estos que no tiene un diálogo como tal, pero que
su presencia y su manera de expresarse sin habla es bastante diciente y bastante poderosa, podríamos incluso decir. De hecho, en la próxima reseña veremos otro personaje que es muy importante, pero tampoco tiene, pues, tiene y no tiene líneas, entonces es bastante curioso, y en otras películas también lo veremos. Sí, es una película muy hermosa. Diría que si tienen hijos o si tienen sobrinos o familiares pequeños, la película clave para empezar a ver películas de estudio Ghibli es sin duda Mi vecino Totoro. Es la película más familiar, podríamos decir, de todas, aunque tiene estos temas serios de la mamá enferma, de la guerra que en algún momento pasa. Quiero decir, o sea, sabemos que pasó o que va a pasar, pero, o no que pasó, pero nunca se habla de ella. Es bastante curioso eso. Hay cosas adultas al fondo cuando la niña se pierde, cuando la madre empeora. Hay cosas ahí que vemos, pero que es un mundo para niños. Es una visión desde el mundo de los niños hacia el mundo de los adultos y por eso se ve un poco desdibujado. Es bastante interesante, diría yo. Es un ejercicio bastante particular de Hayao Miyazaki. Y sí, es una de las películas más recomendadas, una de las mejores películas de estudio Ghibli, siento decirlo siempre, pero son excelentes películas. Esta película siempre está en el número uno de varios listados de mejores películas animadas, así que no es de sorprender, la verdad. Muy recomendada, de 1988, como La tumba de las luciérnagas, lo que es un balance bastante extraño en el mismo estudio Ghibli. Una de las películas más deprimentes con una de las películas más felices y más optimistas. Es bastante curioso y creo que no es casualidad definitivamente que Takahata y Miyazaki hayan hecho este tipo de películas el mismo año. Bueno, muchas gracias por ver esta reseña. Pondré dos enlaces a dos reseñas más que he hecho y por favor suscribirse en el botón de arriba o en el botón de abajo o en el botón que quieran, pero suscríbanse por favor a mi canal. Muchas gracias por verme y hasta luego.